Alguna vez tuve un jefe particularmente exigente con la disponibilidad de mi tiempo. No era raro recibir sus mensajes fuera del horario de trabajo, por la noche, en fin de semana, prácticamente a cualquier hora. La expectativa era muy clara, había que estar disponible y eso era un acuerdo entre ambos. Nadie lo puso por escrito y pues no hacía falta. En muchos trabajos las reglas más importantes nunca se escriben, uno las aprende rápido. Por ejemplo, qué mensajes pueden esperar y cuáles se contestan de inmediato, quién tiene permiso de desaparecer y quién debe justificar hasta una demora de 20 minutos. Un día surgió un asunto urgente que yo necesitaba consultar con él. Le llamé, le escribí, lo busqué por todos lados y nada, no aparecía. Hasta que en algún momento a su secretaria se le escapó decirme que estaba fuera de la ciudad, pasando el fin de semana con su familia. Y aquí pues debo decir algo. El problema no era que mi jefe descansara o que pasara tiempo con su familia. Tenía todo el derecho de hacerlo. El problema era que ese derecho a desaparecer solo funcionaba en una dirección. Él podía apagar el teléfono e irse con su familia. Los demás teníamos que seguir disponibles por si él nos necesitaba. Frente a estas cosas, uno construye toda clase de explicaciones. Pues, por ejemplo, por algo él es el jefe, así son las cosas, seguro le costó años llegar hasta ahí, y tal vez algún día a mí me tocará esa posibilidad de desaparecer. Ideas que nos ayudan a tragarnos la simetría, pero que no responden la pregunta de fondo. ¿Por qué el descanso de una persona tiene que pagarse con la disponibilidad permanente de otra? Mi nombre es Carlos Valle Cabello y esto es Las Preguntas que nos debemos. Durante mucho tiempo creímos que estar conectados era una ventaja. Tener celular, internet, correo electrónico, todo eso se traducía en más oportunidades. La tecnología prometía liberarnos de la oficina. Ya no habría que estar sentados frente a un escritorio todo el tiempo. Podríamos trabajar desde casa, desde otra ciudad, desde donde fuera. Pero pasó exactamente lo contrario. No nos liberamos de la oficina. Nos la estamos llevando con nosotros a todos lados. Primero en la laptop, después en el teléfono y al final dentro de nuestra propia cabeza. Hoy podemos recibir una instrucción mientras estamos cenando, revisar un correo electrónico en las vacaciones y resolver un problema de trabajo desde la cama. La oficina entra a nuestra casa cada vez que vibra el celular. Por eso estamos viviendo un efecto que es inverso y que es muy revelador. Durante años estar conectado fue símbolo de progreso. Hoy, la verdadera demostración de poder es desconectarse sin sufrir consecuencias. El lujo ya no es tener teléfono, es poder apagarlo, no tener que responder, no justificar por qué no vimos un mensaje, desaparecer un fin de semana y regresar el lunes sin miedo a haber perdido un cliente, una oportunidad o el empleo. Fíjense hasta dónde ha llegado esto. La desconexión ya se vende. Hay hoteles sin internet, retiros donde entregas el teléfono al llegar, restaurantes que prohíben los dispositivos para que la gente pueda platicar de verdad. Pagamos por recuperar durante unos días o unas horas lo que antes era gratis: silencio, tiempo y atención. Pero el fenómeno más importante no está en esos hoteles o en esas experiencias, está en el trabajo, porque la hiperconectividad no nos pega a todos por igual. Cuanto menos poder tiene una persona sobre su trabajo, sus ingresos y su tiempo, más difícil le resulta desaparecer. Desconectarse ya no es solo una práctica de bienestar, es un privilegio laboral y una expresión de poder. Nadie recibe una notificación desde el mismo lugar. Para un alto directivo, un mensaje es una interrupción que alguien más va a filtrar. Tiene un asistente, un jefe de oficina, un equipo entero que decide qué asunto merece llegar hasta él. Hay toda una estructura que protege su atención. Para otras personas, cada notificación es como un examen. Por ejemplo, una freelance que teme perder al cliente, el repartidor que necesita aceptar el siguiente pedido, el trabajador remoto que teme que su silencio se interprete como falta de productividad, el periodista al que la noticia le puede caer a cualquier hora, la persona con contrato precario que sabe que hay otras 10 esperando su lugar. Para unos la notificación es una molestia,
Para otros es dinero, reputación o supervivencia. Y esa es justamente la desigualdad que se borra cuando hablamos de desintoxicación digital. Porque no basta con recomendar que apaguemos las notificaciones. Primero hay que preguntar quién puede apagarlas sin pagar un precio. No es lo mismo silenciar el celular sabiendo que todo seguirá funcionando sin ti, que hacerlo sintiendo que tu ausencia puede usarse en tu contra. El verdadero lujo no es apagar el ruido, es tener la certeza de que nada grave va a pasar por no haber contestado. Ahora bien, sería muy cómodo echarle toda la culpa a las empresas y a los jefes. Aventar esas culpas siempre nos ayuda a vivir, pero la disponibilidad permanente también se interioriza. A veces nadie nos obliga a responder en 30 segundos. Somos nosotros quienes convertimos esa velocidad en una medida de nuestro valor profesional. Y esto lo digo con conocimiento de causa. Tenía un empleo estable, cierta posición, cierto margen. Nada grave me habría pasado por tardarme en responder. Y sin embargo, durante años, pensé que una de mis grandes cualidades en el trabajo era estar siempre conectado. Contestaba rápido los mensajes y los correos. Estaba pendiente de todo. Resolvía las cosas en cuanto aparecían. Yo quería ser esa persona de la que los demás dicen, siempre responde, siempre puedes contar con él. Y quizá eso me hizo sentir indispensable durante un tiempo, pero también me costó muchísimo estrés, porque cuando construyes tu identidad profesional sobre la disponibilidad, cada mensaje que no contestas se siente como una falla personal. No responder deja de ser una decisión razonable y se convierte en culpa. Mientras tanto, yo veía a colegas, a compañeros, compañeras, que no vivían con esa obsesión. Tardaban más en responder y había quienes no respondían. Y la verdad es que al menos en la práctica no les pasaba gran cosa. Al final muchas veces a todos nos trataban por igual, a quienes contestábamos al instante y a quienes se tomaban su tiempo. O no, peor aún, descubrí que la disponibilidad permanente puede jugar en contra, porque el jefe sabe perfectamente a quién encuentra siempre, a quién puede pedirle la tarea extra, quién le resuelve el problema en un domingo. Estar siempre disponible no te convierte en la persona más valiosa de la oficina. A veces, solo te convierte en la más fácil de interrumpir. Y la trampa se retroalimenta. Cuanto más rápido contestas, más mensajes recibes. Cuanto más resuelves, más responsabilidades informales acumulas. Cuanto más demuestras que aguantas, más normal se vuelve que tengas que aguantar. Es una trampa especialmente cruel porque empieza con una virtud. Queremos ser responsables, queremos que confíen en nosotros, pero la responsabilidad sin límites termina convertida en explotación, a veces incluso en explotación voluntaria, no porque la persona tenga la culpa de su agotamiento, sino porque el sistema aprende rapidísimo a aprovechar lo que uno ofrece gratis. Dicho esto, hablemos con realismo. Hay trabajos donde no es posible desconectarse por completo. Hospitales, oficinas de gobierno, servicios de emergencia, seguridad, operaciones críticas, medios de comunicación. El mundo no se detiene cuando termina la jornada. Una noticia importante puede ocurrir de madrugada. Una crisis puede estallar en un domingo. Pero una cosa es que la operación necesite continuidad y otra muy distinta, que la misma persona tenga que estar conectada siempre. Continuidad no significa disponibilidad infinita, significa construir una estructura capaz de responder sin destruir a quienes la sostienen. Por ejemplo, poner guardias, rotaciones, respaldos, horarios claros, descansos compensatorios y, sobre todo, una definición compartida de qué es realmente una urgencia. Porque ese es uno de los grandes males de muchas organizaciones. Todo es urgente. Y cuando todo es urgente, nada lo es. Cualquier pendiente se disfraza de emergencia. Y cuando falta personal, la empresa le traslada a las personas el costo de su propia desorganización. Esto lo he visto con toda claridad en los medios de comunicación. Los recortes constantes han dejado equipos pequeños tratando de sostener operaciones diseñadas para equipos mucho más grandes. Menos personas produciendo más contenidos en más plataformas más rápido. Las jornadas se alargan, las guardias se multiplican y la excepción se vuelve regla. Pero no confundamos compromiso periodístico con precariedad organizacional ni vocación con resistencia ilimitada.
Cuando una organización depende de que alguien no duerma, no descanse y no pueda irse de vacaciones, eso no demuestra la importancia de esa persona, demuestra la fragilidad de la organización. En México, el derecho a la desconexión digital ya existe para quienes trabajan bajo la modalidad de teletrabajo. El artículo 330E de la Ley Federal de Trabajo obliga a los patrones a respetarlo al terminar la jornada. Y en marzo de este año, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad una reforma para extenderlo a todas las personas trabajadoras. El derecho a abstenerse de participar en comunicaciones con el centro de trabajo al concluir la jornada, en horarios no laborales, en vacaciones, en permisos y en licencias. La reforma obligaría además a las empresas a tener políticas internas para hacerlo efectivo. Hasta el momento, todavía la reforma sigue pendiente en el Senado, así que todavía no es ley para todos. Pero el paso es importante, porque establece algo que debería parecer obvio, que terminar la jornada signifique de verdad que terminó la jornada. Aunque seamos honestos, ninguna ley alcanza si la cultura laboral castiga por debajo de la mesa a quien quiera ejercer ese derecho. Una empresa puede presumir que respeta la desconexión y al mismo tiempo premiar solo a quienes contestan de madrugada. Puede mandar en sus mails al final del correo: no es necesario que respondas ahora, cuando todos saben que la respuesta inmediata se leerá como compromiso. Las culturas laborales no se definen por sus reglamentos, se definen por las conductas que premian y por los límites que castigan. Entonces, ¿qué puede hacer una persona común? Porque un director general tiene quien le filtre las llamadas y le organice la agenda. La mayoría no podemos contratar a alguien que proteja nuestro silencio, pero sí podemos construir límites modestos y realistas. Por ejemplo, el primero, dejar de tratar todos los canales como si fueran alarmas. Un correo no es un fuego que atender, un WhatsApp no es automáticamente una emergencia. Los equipos pueden acordar que lo verdaderamente urgente se avisa por una llamada o por un canal específico. Eso por sí solo quita la necesidad de revisar compulsivamente todas las plataformas por miedo a que algo importante se nos esté pasando. Segundo, establecer ventanas de respuesta. No todos los mensajes requieren atención inmediata. Revisar el correo en ciertos momentos del día suele ser más eficiente que interrumpir cada tarea con cada notificación. Tercero, anunciar nuestra disponibilidad en lugar de desaparecer sin aviso. Puede ser con frases o con mensajes del tipo: después de tal hora solo atiendo llamadas de emergencia, o este fin de semana está de guardia tal persona, o esto lo respondo mañana en horario laboral. Los límites funcionan mejor cuando son claros, previsibles y compartidos. Acordarnos siempre que el que avisa no es traidor. Cuarto, aprender a distinguir una urgencia real de la ansiedad de otra persona. Que alguien necesite tu respuesta inmediata no significa que el asunto sea urgente. A veces lo único urgente es su deseo de sacarse el problema de la cabeza y pasártelo a ti. Y una última estrategia que quizá es la más difícil. Hay que dejar de premiar esa invasión. Cada vez que contestamos de inmediato un mensaje nocturno que podía esperar, le enseñamos a la otra persona que ese horario funciona. Ahora, seamos claros, no todas las personas pueden ponerse en ese plan tan rígido. Un trabajador en posición vulnerable no puede desafiar por sí solo toda una cultura abusiva sin exponerse a consecuencias. Por eso la desconexión no puede ser una responsabilidad exclusivamente individual. No basta con decirle a la gente: oye, pues solo tienes que apagar el teléfono y ya está. Más bien, los líderes y las organizaciones tienen que crear las condiciones para que apagarlo sea algo posible. Y desde luego esto también pasa por no seguir replicando malas prácticas cuando se llega a un puesto de poder. Generalmente hemos escuchado que alguien dice: como yo ya la pasé realmente mal durante 20 años de mi vida laboral, ahora a mí me toca disfrutar y que los de abajo de mí se frieguen, porque así son las cosas. Se tienen que romper estos ciclos tóxicos. La mentalidad debe ser: como yo ya la pasé mal, ahora tengo una posición de poder y tengo la posibilidad de generar un cambio. Un buen jefe no es el que puede desaparecer mientras mantiene a todos los demás en vilo, en alerta. Es el que construye un equipo capaz de descansar sin que todo se derrumbe. Durante mucho tiempo pensé que desconectarse era un premio, que primero había que contestar a cualquier hora, demostrar compromiso, aguantar, picar piedra.
y que algún día, si escalabas lo suficiente, llegaría el privilegio de desaparecer. Pero el descanso no debería ser una recompensa reservada a quienes alcanzan el poder, ni depender de tener un asistente, pagar un retiro en la montaña o comprarse unos audífonos que cancelen el mundo. Desconectarse no es abandonar nuestras responsabilidades, es recordar que nuestro tiempo no puede pertenecerle siempre a los demás. Al final, el silencio y la desconexión hablan de lo mismo, de la posibilidad de decidir qué entra en nuestra vida, qué merece nuestra atención, quién puede interrumpirnos y en qué momento podemos cerrar la puerta. Tal vez el verdadero lujo de nuestra época no sea tener más cosas, sino conservar unas cuantas horas que no le pertenezcan ni al trabajo, ni al algoritmo, ni al jefe, ni a la ansiedad de los demás. Unas horas en las que nadie puede exigirnos que contestemos de inmediato. Y si descansar, guardar silencio y desaparecer por un momento se han convertido en demostraciones de poder, entonces la pregunta que nos debemos es: ¿quién puede darse el lujo de no contestar? Mi nombre es Carlos Valle Cabello y de verdad, inténtenlo. Busquen y ejerzan esos espacios de desconexión. Nos vemos el siguiente miércoles.